No puede ser. Que cae. Diego, Eso. tenía unas dudas existenciales. A ver, dígame. Ya verás, ahorita te comparto, ¿ya? Sí, ahí está. A ver. Ya. Verás, yo sí quería hacerte una pregunta porque creo que en el informe anterior salió y sí te dije que no puse, entonces yo quería ver si me podías ayudar. En este tema que dice que hay que encontrar los tiempos de subida, tiempos en los cuales la altura y el caudal de salida alcanza el 90% y encontrar los tiempos de estabilización, que es lo del 2%. Ya. Entonces, no sé cómo ubicar eso en el MATLAB. Ay, creo que no abrí Simulink. Mira, ¿tienes el código que hiciste del primer laboratorio? Sí, Puedes mostrarme ese de ahí. claro, sí estás viendo, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí lo estoy viendo. ya. A ver. Hay que abrir en Simulink, ¿no? O sea, eso del 2% y 98% es de MATLAB. Ah, ya, a ver. Ven, Pues ya tienes el laboratorio 1. sí, sí, ¿dónde está? Existe. Aquí está. El, Creo que es ese. Ya, ahí está. Por ejemplo, en este de aquí. Ya, a ver, seteo, 49. Ya, verás. ¿Te acuerdas que nosotros sacábamos el tiempo y el y el data? Si le ves ahí, el simaout.time y el simaout.data. Ya, puedes Ya, abrir el Simulink de ese para explicarte mejor. claro. Verás. Ábrele igualita el del 1. El S de ahí es. No, el de arriba, pero ese de ahí. No. Ahí está. Ya, de ahí lo primero que te va a tocar hacer es correr de la línea 2 a la 7. O sea, pone ahí change folder, te va a dar un error ahí, pero no importa, ya. Ahora sí corre el Simulink. Ya. Ya. Ábrele el scope de ahí, justo el que tienes ahí. No, el otro, ese. Ya. Por ejemplo, ahí tú lo que estás viendo es que tu valor de estado estable es 50, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces tú dices que necesitas alcanzar primero el 95%. Ya. ¿Qué significa eso? Que tú necesitas alcanzar el valor de 45 para llegar a tu tiempo de estabilización. Entonces, si lees, por ejemplo, en el informe lo que les mandé, les pide ahí, bueno, encontrar el tiempo de estabilización, tiempo en el cual la altura y el caudal, pero en este caso con el laboratorio 1 era en el que la temperatura alcanza el 90% del valor de estado estable. 90% de 50 es 45. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta en la gráfica, o sea, en la del scope, ya, tu valor de estado estable es 50, es decir, llega un punto en el infinito en el que ya se mantiene 50. Pero el valor que te interesa a ti vendría a ser este de acá, ya, cuando llega a 45, es decir, al 90%. Es decir, tú tienes que coger y calcular el tiempo de acá o encontrar este Ah, tiempo de aquí. Ya. Lo mismo sucede en el otro. El tiempo de estabilización es del 90%, o ese es el tiempo de subida, y el tiempo de estabilización, en cambio, es cuando mantiene el 2% del valor de estado estable, que vendría a ser o 50 más el 2% o 50 menos el 2%. Ya, es decir, cuando nosotros alcanzamos uno de estos dos valores, alcanzamos el de la pregunta 6, ¿ya? Y cuando alcanzamos el 90%, cogemos y encontramos la pregunta 5. O sea, esta es pregunta 5 y esta es pregunta 6. ya. Ay, perdón. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo se hacía eso? Entonces, digamos, yo lo que les enseñé a hacer, digamos, en el laboratorio, en el Simulink. Ábrele el otro primero. Ya. Tú estás sacando aquí con este Cmout todos los datos de ahí. Ya, estás sacando esta gráfica de aquí a MATLAB, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora, en el código de acá, tú tienes este Cmout que es tal como le llamamos acá. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos Cmout tiempo, que vienen a ser todos los variables del tiempo, y el Cmout.data, que vienen a ser todos los variables de Y, es decir, en este caso nuestra temperatura. ¿Ya? Como yo les enseñé a sacar este valor de 45, o sea, el valor del tiempo cuando llega a 45, que es del 90%, y como cuando llega a 49, que vendría a ser en nuestro caso el 98%. ¿Ya? ¿Qué haríamos en el primero? Sacamos y cogemos y comenzamos a contar todos los valores del eje Y. Cuando alcanzamos este valor de 45, lo que sacamos es el valor y en este caso el tiempo. ¿Ya? Es decir, si corres ahorita este código de acá, ya, súbele un poco más. O sea, ábrele más arriba, súbele, ya. Te das cuenta que me dice que cuando yo llego a 45, bájale un poquito, me dice que alcanzo en este tiempo de aquí. Es decir, este viene a ser mi tiempo de subida. Es decir, el tiempo cuando yo alcanzo los 45 grados es de 21.86. Ya, si bajas un poquito más, ahí te dice, cuando llegas a los 49.0006 grados, tu tiempo es de 47.23. Es decir, ese viene a ser tu segundo tiempo, el de la pregunta 6. o Es sea, decir, aquí. casi por aquí más o menos vendría a ser este de acá. Y Ajá, ahí el de 45 viene a ser este, que es el que nos daba más arriba de 23 algo. ya. Ya, entonces lo que tú tienes que hacer para el laboratorio de aquí es usar esta parte de acá, pero adaptado a la función que tú estás sacando en este caso del tanque. Entonces tu valor ya no sería 45, vendría a ser el 95%, el 90% del valor de estado estable. Entonces digamos aquí alcanza, no sé, a 1.2 metros. Este es tu valor de estado estable, por ende, el 90% vendría a ser 1.2 por 0.9. ¿Cómo? Ya, mira, aquí nuestra temperatura está alcanzando los 50 grados, es decir, este es tu valor de estado estable. Sí, Ya, ahora, nosotros para alcanzar este valor de estado estable, este tiene que llegar a un tiempo infinito, ¿cierto? ajá, Entonces nosotros tenemos dos tipos de tiempo de subida y el tiempo de estabilización. El tiempo de subida es cuando alcanza el 90% y el tiempo de estabilización es cuando está en el 98%. ¿Ya? Sabemos que ajá. mi valor, mi estado estable es igual a 50. ¿Cuál vendría a Sí, ser el 90% de 50? Vendría a ser 45. 45. ¿Ya? Es decir, cuando yo alcance este valor de aquí, este es mi tiempo de subida, o sea, el eje X, tiempo. Y cuando yo alcance el 98%, que es 49, que digamos es aproximadamente por aquí, yo Ajá, tendría en este caso mi tiempo de estabilización. ya. Ya, entonces tú ahorita lo que tienes que hacer es para el nuevo laboratorio, tú tienes otra gráfica, tienes otro valor de estado estable, vas a tener que calcular el 90% o el 98% de ese valor estable y sacar los tiempos. Diego, ¿puedo mostrarte una cosita antes de hacerle? Solo Sí. para comprobar que esté bien. Ya, verás. A ver. Sí, es este. Ya. Entonces, era este, porque tú dijiste que, a ver, en este caso, nosotros teníamos dos formas de resolver, con el controlador on-off y el controlador diferencial. Proporcional diferencial, sí, pero ese es de laboratorio. En el prelaboratorio tú no tienes que poner ningún controlador. Tú tienes que decir, bueno, esta es mi entrada y esta es mi salida, que me parece que es la gráfica de la izquierda. O Sí, sea, solo el tanque sin nada, o sea, sin ponerle ningún tipo de controlador. ya, pero en ese caso, entonces, ¿cómo sé el tiempo de subida y el tiempo de entrada? Le tengo que conectar a este, el C-Mount.
No, o sea, tú tienes ahí ya puestos controladores, o sea, ahí ya no vas a poder sacar ni tiempo de subida ni tiempo de estabilidad. El tiempo de subida y el tiempo de estabilidad son solo para como que cuando tú tienes la ecuación diferencial puesta a una entrada directa, ya, es decir, Así. ah, no, exactamente, o sea, sin ningún tipo de controlador, tú le pones la entrada de creo que era 0,01, bueno, el caudal que yo les dije que pongo, que era 0,1 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Pones ese a la entrada, o sea, a tu sistema total y el sistema tiene que coger en algún punto, estabilizarse a un punto. Porque si tú corres ese de ahí, tú lo que tienes son esos juegos, que es como que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces tú no vas a tener estabilización ahí. Ya, pero entonces, ¿dónde le pongo? Es que de eso estoy confundido O sea, porque, en el laboratorio yo les dije, o sea, tienen dos partes siempre. Controladores era la parte del laboratorio y el prelaboratorio era de armar la ecuación diferencial. Ya, o sea, tú ya tienes abierta hecha la ecuación diferencial. Dale doble clic al tanque. ajá, Ya. Ahí está tu ecuación diferencial. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí en vez de QI es poner 0,1 y aquí poner un scope, poner un CMOUT y con ese CMOUT lo que ajá. haces es MATLAB. Pero no pasa nada si le borro O a sea, cópiale esto. ese de ahí y pégale afuera mejor. A ver, así. Ajá. Ya, entonces en vez de tu QI tienes que ponerle una entrada constante de 0,1. Y acá un scope. Un scope y también un CMOUT, porque de ahí es lo que tú tienes que sacar los datos para hacer. O sea, de ahí corres eso y con el CMOUT, con los datos, ya puedes usar la ecuación anterior. Eso era en continuous, ¿no? En sources, no, en sinks, perdón. Ahí está el CMOUT. Ay, ahí así está bien. Ya. Entonces este le conecto aquí. Sí. Ya. Y ahí sí le puedo correr. O sea, pero. Espera. Tengo que abrir el otro MATLAB. Ujú. A ver. Ya. Aquí. Entonces, copio este de seteo de aquí. Sí, te va a servir. Claro, pero hay que cambiar porque Ujú. primero corro este y luego le corro aquí. Sí. Ya. De ahí, por ejemplo, abre el primero en la altura de tanque. No, ese no, el de abajo. Este. Ese de ahí. Ya. Ya, entonces te das cuenta ahí tu valor no tiende a uno, tiende a un poquito un valor mayor a uno, ¿ya? Entonces tú tienes que sacar primero ese valor de estado estable. ¿Cómo sacas eso de ahí? Imprímele, en este caso, el CMOUT. Ya, te regresas a MATLAB. Ya, ahí abajito. No, ahí no le escribas abajo. No, no, más abajo. Ah, O sea, después de en esto. la ventana de comandos de acá, escríbele. Ya, ahí pone CMOUT o pone out.cmout, porque en el tutorial dice out.cmout. Punto data con la D mayúscula. Y ahí dale enter. Ya, entonces, ese es tu valor de estado estable, si te das cuenta, es 1.0204. Ya. Es decir, ese es el valor al que tu estado estable como que asciende. ¿Cuál vendría a ser ahora tu tiempo de subida? Tu tiempo de subida es el tiempo cuando tu valor del estado estable alcanza, bueno, tu El sistema noventa por alcanza ciento el 90%. Es decir, ahí de escribes este valor. 90. Exacto. O sea, 0,9
por 1.0204. ¿Ya? O sea, ese es tu valor, el 0.9184. Es decir, súbele un poco más. ¿Ya? Ahí tienes que cambiarle, no es simout.time, ponle out.simout. Porque aquí es como que no está sacando simout, sino está llamándole como que le está sacando en out. No solo ponle al principio un out. Ya, ¿dónde le borraste? Al principio ponle out. Y ya. Ya. Y lo mismo para el dato de abajo. O sea, A este. escríbele ahí out. Y Ya. acá Y también. abajito también vas a tener que ponerle out. Ya. Ahora, tu valor ya no tiene que llegar a 45, sino que tiene que llegar A a este. este. Exactamente. ¿Ya? Y el valor de ahí vendría a ser ya el 98%, que en este caso sería 0.98 por 1.20204. No, pues este valor de aquí no es, no era este. No, es el 98% ahí. Entonces sería 0.98 por 0.204. O le pongo aquí Exacto. en el command window y pongo el Puedes valor. ponerle de las dos formas funciona. Bueno, pongámosle acá para que se vea más elegante. Uno. Ya, exacto, o sea, es cuando alcanza uno. Ya, si corres de ese valor, de ese tiempo de ahí, ya debería funcionar. Entonces, por ejemplo, te dice que sube un Vale. poquito más. Ya. Cuando alcanzas ese valor de 0.9186, tu tiempo es de 230.53 segundos. O sea, en 230 alcanzas recién ese valor. Ya, creo Ya. que es este. Sí, bájale un poquito más. Cuando llegas a tu tiempo de un segundo, o sea, cuando quieres llegar al valor de 1 metro de altura, tu tiempo en cambio es 391.22. Es decir, ya sacaste tu tiempo de estabilización y tu tiempo de subida en este caso. Ya, joven. Una consulta más. A ver. En, para el Simulink, yo tengo que, cuando tú pidas encontrar el tiempo de subida, ¿cómo es? El tiempo de subida y el tiempo de estabilización, yo tengo que irme de ley a la ecuación diferencial en la que estoy Sí, es que aplicando. si te das cuenta ahí en el informe, revísale. Yo les pedí, o sea, para este sistema, o sea, ni siquiera era para meter los controladores todavía ahí. O sea, Ah, inclusive, antes ya. exacto, ya. Entonces, por ejemplo, ahí si te das cuenta, nosotros estamos solo manejando una ecuación diferencial que es la altura del tanque. Súbele un poco más. ¿Te acuerdas que yo les hice de implementar dos ecuaciones diferenciales? La altura del tanque, que es Ajá, esta de aquí, y la otra que es caudal de salida, que es esta de acá. ya. Es decir, tú tienes que tener dos ecuaciones diferenciales y vas a tener dos tiempos de estabilización, uno para cada ecuación y dos tiempos de subida, una para cada ecuación. Es decir, tú ahorita sacaste solo los resultados de esta, te faltan los resultados de la de acá. Ya que debo hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero para este tanque de aquí. No, es el mismo tanque. ¿Te acuerdas que yo les hice hacer dos, ¿cómo se llama? Dos ecuaciones. Una altura de tanque y la otra, en cambio, que era con los caudales. Que me parece que es la que está acá. Creo que sí es esa de ahí. Sí, esa me parece que es la de QI y solo tienes RC. Ya, Me parece entonces, que sí es esa. esta es la que debería estar aquí. Esa me parece, sí, esa es de ese de ahí. O sea, ahí tú tienes caudal de salida. Ya no tienes altura. O Esta es sea, ahí tú altura igual. y este es caudal de salida. Este es caudal de salida, exacto. Las dos ecuaciones son las que interpretan tu sistema. A ver, debería ser este de aquí. No, está. Este es altura, ¿no? Esta era altura. Esa es la altura. Caudal de salida. Y ese es caudal de salida. Ya. Entonces, eso es lo único que me faltaba, porque el resto ya era, ya solo me faltaba llenar los datos del informe. Ya, está bueno eso. Ya, joven, de un. ¿Listo?
Ya pues, joven, muchas gracias. Me Ya avisas nos cualquier estamos viendo cosa. mañana. Ya, Gracias. bueno, Chao, chao. chao, chao.